Hemos visto cómo definir una clase a la que llamábamos car, que contaba con una serie de propiedades y con unos valores por defecto y una serie de métodos. Una vez hecho esto, podíamos crear objetos que instanciasen dicha clase y comenzar a utilizar las propiedades y los métodos que habíamos definido en ella. Vamos a imaginar que queremos definir una nueva clase para un tipo de objeto diferente, a la que vamos a llamar track. Vamos a definir un método init y cuando vimos cómo definir la clase car, veíamos que la definición de las propiedades la hacíamos pasándoselas como parámetros a la función init. Vamos a ver una nueva forma de hacerlo que va a ser en el cuerpo de la función init. Vamos a crear una propiedad que vamos a llamar pel, que nos mostrará la velocidad que lleva nuestro vehículo, que vamos a inicializar a un valor de 0. Vamos a crear una propiedad engine que va a estar apagado. Una propiedad move con el valor a parado. Vamos a definir una función que nos va a permitir girar a la derecha. Y así haríamos con todas las propiedades y con todos los métodos que queremos que tenga nuestra nueva clase. Una vez hecho esto, al igual que hacíamos con la clase car, podemos crear un objeto al que podemos llamar track, que va a ser del tipo track, y podríamos indicarle en nuestro programa que nos muestre el texto. La velocidad es, para ello vamos a llamar a nuestro objeto track, concretamente a la propiedad pel, que nos mostrará la velocidad, y podemos indicarle también que nos diga el estado del motor y si nos estamos moviendo o no. Bien, ahora sí ejecutamos nuestro programa, vemos cómo nos dice la velocidad es 0, el motor está apagado, el vehículo está parado. Nuestra nueva clase va a contar también con un color, con un número de ruedas, un número de puertas, el motor, como ya hemos mencionado, y el movimiento, y una serie de métodos que nos va a permitir encender, apagar, avanzar, retroceder, etc. No tiene mucho sentido que definamos de nuevo todas las propiedades y todos los métodos que vamos a utilizar si ya están definidos en otra clase. Y si conocemos en qué consiste la herencia. Mediante la herencia, cuya sintaxis tenemos aquí, vamos a poder heredar las propiedades y métodos que ya hayamos definido en otra clase. De manera que, como hemos dicho, no tiene sentido esto que estábamos haciendo aquí. Bien, para heredar los métodos y las propiedades de la clase car, tendríamos a la definición de nuestra clase track y entre paréntesis le deberíamos indicar la clase desde la que queremos heredar. La clase desde la que queremos heredar se va a considerar clase padre o superclase y la clase que hereda será considerada como clase hija o subclase. Una vez hecho esto, en el método init vamos a hacer uso de la función super, que nos va a permitir llamar al método init de nuestra superclase. Y a partir de aquí ya podemos utilizar las propiedades y métodos de la clase car.
Si por ejemplo hacemos uso del método goForward, veremos que si ejecutamos nuestro programa nos va a mostrar el aviso que nos mostraba cuando vimos la clase car de que debemos arrancar el motor, la velocidad es 0, el motor está apagado y el vehículo está parado. En el método turnRight que hemos definido en nuestra clase track, podemos hacer uso de la función testEngine para que en el caso de que llamemos al método turnRight, si el motor está parado, nos indique que debemos arrancar el motor. Y si tenemos el motor encendido, pues aquí vemos como nos dice que la velocidad es 0, el motor está encendido y el vehículo está girando a la derecha. Bien, pues a rasgos generales esto es en lo que consistiría la herencia. Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.